intersticial es difusa, así le decimos los neumonólogos, EPID, enfermedad pulmonar intersticial difusa, son, como dice acá la definición, un grupo de enfermedades con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales semejantes. ¿Qué quiere decir? Se parecen entre todas, se confunden, muchas veces necesitamos varias observaciones de tomografías, varias consultas entre los neumonólogos, entre los reumatólogos, incluso hasta el médico clínico, para definir un paciente. Pero tienen esta característica, manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales semejantes, y todas se engloban dentro del concepto de PIT. En ellas, ¿qué se compromete? Difusamente el parénquima pulmonar. En general es difuso, pero sabemos que algunas tienen una predominancia, por ejemplo, la neumonitis por hipersensibilidad tiene predominancia en las áreas centrales, la fibrosis pulmonar idiopática predomina en la parte periférica, pero en general decimos que es un compromiso difuso, no solamente de un lóbulo o de un segmento. ¿Qué se compromete? El epitelio, paredes de los alvéolos, el endotelio capilar y el tejido conectivo que está situado entre los septos, y también el tejido que está alrededor de los bronquios y peribronquiolar. Pero como ustedes ven acá, es un compromiso de toda la unidad funcional del pulmón. Fíjense, alvéolos, paredes alveolares, el epitelio, el endotelio de los capilares, el tejido conectivo que está entre los septos, y el tejido que está alrededor de los bronquios y bronquíolos. Uy, a ver qué... No puedo, ahí está. ¿Qué clínica tienen estas enfermedades que llamamos EPID? EPID, que dijimos que eran enfermedades que compartían entre ellas características clínicas, radiológicas y de función pulmonar. Todas tienen disnea de esfuerzo, no existe una EPID que no tenga disnea de esfuerzo. Todas van a tener infiltrados difusos bilaterales, como les dije antes. Algunos van a tener un predominio de esos infiltrados en algún sector del pulmón y otros en otro, y algunos un tipo de infiltrado y otros de otro, pero son siempre difusos. ¿Esto con qué la diferencia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué la diferencia a grandes rasgos? Esta característica radiológica. Con un patrón de condensación. Muy bien, Ludmila, perfecto. Esto es la diferencia de la neumonía, porque chicos, es tan frecuente que me pidan interconsulta, que me llamen con diagnóstico de neumonía a un paciente que en realidad lo que tiene es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. La neumonía es un infiltrado nuevo en un paciente que a lo mejor no tenía infiltrados, o un infiltrado nuevo en uno que ya tenía, pero es un sector del pulmón, excepto que es una neumonía aguda de la comunidad grave, donde hay más de un lóbulo comprometido, más de un sector comprometido, que hablemos de una neumonía bilateral, que no es lo más frecuente, y eso va a ser difuso. Pero en general, los infiltrados de las enfermedades intersticiales difusas son difusos, como lo denomina justamente su denominación. Y ahí lo diferenciamos de la neumonía, a pesar de que muchas veces la auscultación nos recuerda una neumonía. La espirometría va a tener patrón restrictivo, no va a tener patrón obstructivo como tiene el EPOC. Tiene disminución de la difusión de monóxido, si podemos hacer una difusión de monóxido de carbono, que es otra prueba de función pulmonar, y el gradiente alvéolo arterial de oxígeno va a estar aumentado. Ustedes acuérdense cuando vimos insuficiencia respiratoria, que vimos qué pasaba con el gradiente alvéolo arterial de oxígeno en determinados mecanismos de insuficiencias respiratorias. Y como ustedes saben, estas patologías tienen engrosamiento del intersticio, los tabiques que están en esos septos están engrosados, se ponen gruesas las paredes de los peribronquiolos, se ponen gruesos los epitelios, lo que está debajo de los epitelios, se llena de infiltrados. Ese gradiente alvéolo arterial de oxígeno va a estar aumentado.
Obviamente que debemos descartar en ellos, en la clínica, un proceso infeccioso, por eso la importancia digamos, de separarlos de las neumonías, y también una neoplasia. Por ejemplo, un carcinoma bronquial alveolar extenso puede parecer una enfermedad difusa, o una linfangitis carcinomatosa también. Entonces tenemos que descartar un proceso infeccioso primero y neoplásico también. La histología de estos pacientes van a dar diferente grado de inflamación y fibrosis. Algunos, por ejemplo, con o sin evidencia de granuloma, déjalo abierto, yo lo cierro, de granulomas, pueden tener granulomas algunos, o cambios vasculares secundarios. Algunos pueden tener también capilaritis, vasculitis asociada, ¿estamos? Pero lo que les pone el sello en la histología, que no a todos los pacientes le podemos hacer la histología, es el grado variable de inflamación y fibrosis, algunos con granulomas y otros con cambios vasculares secundarios. Bueno, tenemos un gran grupo que son las neumonías intersticiales idiopáticas. Un gran grupo que son la fibrosis pulmonar idiopática, que es nuestra vedette, porque es la más frecuente de todas, la FPI, íntimamente relacionado, como vimos en la clase de cáncer de pulmón, con el consumo del tabaco. La neumonía intersticial aguda, la neumonía intersticial no específica, las bronquiolitis respiratorias con enfermedad intersticial, la neumonía intersticial difusa, la neumonía organizada criptogenética y la neumonía intersticial linfocítica. ¿Ustedes qué tienen que saber de esto? Conocer que hay varios tipos de idiopáticas, conocer que la FPI es la más frecuente de todas, es la que más concurre a las guardias, es la que más van a ver ustedes, ni hablar si son neumonólogos. Que existen otras etiologías, como por ejemplo la NINE, que se trata totalmente diferente, pero no tienen que saber más porque no es necesario. Fíjense la neumonía organizada criptogenética, esta se parece muchísimo a una neumonía. Y muchas veces, ¿qué va a pasar con un paciente que tenga una neumonía organizada criptogenética? ¿Qué le va a parecer? ¿Qué se les puede ocurrir a ustedes que va a pasar con un paciente que tenga este tipo de patología? ¿Cómo lo van a, catalogar ustedes, a lo mejor cuando lo ingresan en una guardia? Y capaz como una neumonía adquirida de la comunidad, ya lo confundo. Quizás como una neumonía adquirida. ¿Todos pueden ver las pantallas, chicos? Porque acá me decía que no todos podían ver la pantalla. Sí, sí. ¿Sí? ¿Los que fueron entrando también? Bueno, claro, a lo mejor lo ven como una neumonía aguda de la comunidad, un poco más extensa, pero van a ver que esa neumonía no resuelve, se convierte en una neumonía de lenta resolución, es una neumonía que no es una neumonía bacteriana, que por ahí responde a los corticoides. Y bueno, a mí me ha pasado, desde que soy médica, ya 30 años de médica, imagínense, he tenido pacientes internados con varios esquemas antibióticos y que no han mejorado, y que a lo mejor no estaban en condiciones de hacer metodología de estudio invasiva, y hemos dicho, bueno, no será una criptogenética, y le hemos puesto corticoides y ha desaparecido. ¿Estamos? Entonces, muchas veces nos confunden, no van a ser ustedes los únicos que se van a confundir, pero ustedes ténganla en cuenta en todo paciente con un infiltrado que es más bien difuso. Bueno, primarias o asociadas a otro proceso, ya no tan idiopáticas, la sarcoidosis, la proteinosis alveolar, la microlitiasis. Estas dos tienen, tanto la sarcoidosis también, tanto también la proteinosis como la microlitiasis, como la linfangioleiomyomatosis, características, y la histiocytosis X también, tienen características muy típicas en las tomografías, que nosotros, tanto en la clínica como en las tomografías, por ejemplo, la proteinosis alveolar, lo que tiene de característico es que los dos pulmones, cuando hacemos una placa de tórax, se ven totalmente blancos, totalmente radiopacos. Hacemos una tomografía y es un infiltrado desde los vértices hasta las bases, casi homogéneo blanco, que decimos, ¿cómo respira este paciente?
Y otra característica típica de esta proteinosis alveolar es cuando le hacemos un BAL, un lavado bronquial, le encontramos algo similar a la leche, a la leche condensada. Van a decir, doctora, qué asquerosa que es, pero es así. Le hacemos un BAL y encontramos la aspiración, parece leche condensada. De hecho, hay drogas hoy para darle a los pacientes con proteinosis alveolar, pero el tratamiento de estos pacientes es hacer lavados cada 4 meses, cuando el pulmón nuevamente se llena de esa secreción rica en proteínas, lavado, de hecho, en algunos centros de derivación, por ejemplo el Hospital Ferrer en Buenos Aires, los pacientes que tienen proteinosis alveolar directamente llaman y avisan y piden turno para endoscopía, porque saben que se tienen que internar para hacer un lavado, porque empezaron con más tos, mayor disnea que la habitual, se agitan muchísimo, entonces ya saben que hay que hacerle lavados, que es lo que les salva la vida. Ya están tan acostumbrados a vivir con esta patología que ellos solos ya saben que van a ir a un lavado y que los va a, digamos, a solucionar momentáneamente el problema. La microlitiasis alveolar, lo que tiene de característico es que cuando hacemos placa de tórax, encontramos un montón de lesiones calcificadas, como litiasis, como calculitos chiquititos a nivel bronquiolar y bronquial, difusos. También el diagnóstico muchas veces es por endoscopía, y también las endoscopías pueden ayudarlos muchos, y hay tratamientos específicos, pero a veces los pacientes no responden, y hay que hacerles lavados y lavados y lavados. La linfangioleiomyomatosis es una característica típica también en la tomografía, tomografías llenas de quistes, mujeres en edad fértil que debutan a lo mejor con un neumotórax. Los otros días los chicos me preguntaban por qué una pneumonitis carini puede debutar con un neumotórax, y si un quiste es subpleural, va a debutar con un neumotórax, una pneumonitis carini, mucha tos, mucha tos, mucha tos. Quistes subpleurales hacen neumotórax. La linfangioleiomyomatosis en toda paciente joven, femenina predominantemente, que tenga neumotórax espontáneo, debemos descartar linfangioleiomyomatosis. También hoy hay drogas que se pueden usar para la linfangiomiomatosis, una entidad que antes era dificilísima de tratar, que iban al trasplante pulmonar. Y estos quistes son desde vértice hasta base. La sarcoidosis, como ustedes han leído alguna vez, enfermedad granulomatosa por excelencia también, que puede tener un componente únicamente intersticial, y ser de grado 4 de sarcoidosis, o tener nada más que un componente mediastínico con ganglios iliares y mediastinales, o una combinación de los mismos, pero que también tiene patrones típicos en la tomografía. Se da más frecuente en mujeres, tiene una enzima que es la enzima convertidora de la angiotensina, que nos ayuda un montón para el diagnóstico y el dosaje de calcio, y las espirometrías típicamente de la sarcoidosis, generalmente predomina en ellas un patrón obstructivo y no restrictivo, como el de todas las enfermedades intersticiales difusas. Ustedes no tienen que saber estas cosas, tienen que nada más conocer que hay este tipo de enfermedades. La histiocytosis X también tiene un componente bastante típico, y quistes a nivel tomográfico se dan jóvenes, varones más frecuentemente, pero también se dan mujeres que fuman. Y muchas veces al dejar de fumar los pulmones se mejoran, desaparecen muchos esos infiltrados y los quistes, y los pacientes cambian un 100% su calidad de vida. ¿Voy muy rápido? No, profe. ¿Cachan? Que es un tema que no es hermoso, pero que es inabordable en una hora, pero yo para que ustedes se lleven los conceptos y sepan que hay diferencias tomográficas que nos ayudan un montón. Bueno, a ver la próxima. Ay, no puedo pasar. ¿Qué me pasa? A ver. Ahí estamos. De causa conocida o asociada. Estas son quizás las que más vemos, aparte de la fibrosis pulmonar idiopática. Enfermedades del colágeno.
A la cabeza, la artritis reumatoidea, como ustedes van a ver en Reumato, es la que da fibrosis pulmonar. Es un patrón bastante parecido a la FPI, y los pacientes con artritis reumatoidea se mueren de complicaciones pulmonares. Pero a la cabeza, la artritis reumatoidea. Otra que a la cabeza da enfermedad intersticial es la esclerodermia, que da muchas veces hipertensión pulmonar aislada, o da también hipertensión pulmonar asociada a enfermedad intersticial pulmonar. Por esa hipoxemia crónica desarrollan hipertensión pulmonar, sin que tengan hipertensión arterial secundaria esclerodermia primaria, digamos, del grupo 1, como le llamamos nosotros. También el síndrome de Sjögren. La polimiositis también puede dar un patrón intersticial, más de hemorragia alveolar. Las enfermedades de colágeno a la cabeza son las de causa asociada o de causa conocida. Por eso, a todo paciente con enfermedad intersticial difusa necesitamos que lo vea un reumatólogo, necesitamos que le haga una capilaroscopía, necesitamos que le haga todo un perfil inmunológico, un laboratorio inmunológico para descartar enfermedades del colágeno que se van a tratar diferente a los otros tipos de enfermedades pulmonares intersticiales difusas. Aquí también tenemos otro gran grupo de causas, que son los polvos inorgánicos, las llamadas neumoconiosis, los que trabajaron con arena, los que trabajaron con carbón, los que trabajaron con sílice, que tienen esas partículas del polvo al que estuvieron expuestos y que inhalan, porque las partículas, como yo les dije los otros días, cuanto más chiquitas más se meten en el pulmón, más se impregna ese pulmón de esas partículas, y muchas veces no se cuidaban con máscaras, ni siquiera con barbijos, y entonces dentro de las enfermedades pulmonares ocupacionales tenemos las neumoconiosis, que se comportan igual que una enfermedad intersticial difusa: tos persistente, disnea progresiva y trastornos funcionales en las pruebas de función pulmonar. Un trastorno tipo restrictivo en las pruebas de función pulmonar. Fármacos, una lista larguísimo: la amiodarona a la cabeza, porque es la más utilizada y la que más da fibrosis pulmonar, enfermedad intersticial pulmonar, pero muchísimos fármacos pueden producir fibrosis pulmonar, entonces siempre tenerlo en cuenta. La radioterapia, generalmente la radioterapia da una fibrosis localizada, no tanto difusa. Por ejemplo, en tumores de mama es bien localizada, donde le hicieron rayos, o los que fueron irradiados por linfoma, o los que fueron irradiados por tumores mediastínicos. Nosotros le llamamos neumonitis actínica, porque sabemos que la causa es la radioterapia. Polvos orgánicos, y acá tenemos la neumonitis por hipersensibilidad, que es una enfermedad también prevenible, que se asocia muchas veces a la inhalación, como les dije los otros días, de las plumas de los pájaros. No sé si les dije a ustedes o a un paciente, las plumas de los pájaros, de por ejemplo los que trabajan en los silos donde hay trigo, donde hay un montón de cereales, inhalan constantemente, podría ser otra enfermedad ocupacional. O por ejemplo hemos tenido de los honguitos que se juntan en los saunas, pacientes que trabajan en saunas y que hacen neumonitis por hipersensibilidad, porque tienen una hipersensibilidad de esos honguitos y su pulmón reacciona con mucha inflamación y después van a la fibrosis con los años. Lo más frecuente en nuestro medio son los hongos hogareños, los polvos orgánicos de los trabajos, y también las plumas de las aves también, ya sea de palomas, de los loros, y todos los que tienen aves, las aves, y también a veces asociadas a algunas enfermedades hereditarias, más raras. Metodología de diagnóstico en las enfermedades intersticiales difusas. ¿Cuál es? Anamnesis. Y esta anamnesis, no solamente enfermedad actual hoy, que tiene disnea, que tiene tos, que esa disnea al principio era imperceptible y después se hizo más progresiva, sino también acá en anamnesis va todo lo que sea para descartar enfermedades del colágeno y todo lo que sea ocupacional,
con un buen interrogatorio, una buena anamnesis, donde podamos descartar enfermedad ocupacional, sacamos de la larga lista a un montón de enfermedades. Una anamnesis completa en estas enfermedades nos ayuda un montón para el diagnóstico. Edad y sexo, como les dije, mujeres y lesiones quísticas, linfangioleiomyomatosis, histiocytosis X varones, estamos y jóvenes, antecedentes familiares, hay familias que tienen lamentablemente la predisposición a hacer fibrosis pulmonar, idiopática, antecedentes familiares de enfermedades de colágeno, porque a lo mejor debuta un síndrome de Sjögren, no percibió mucho de los trastornos a nivel cavidad oral y a nivel de los ojos, pero sí tiene disnea y tiene una enfermedad intersticial pulmonar. El tabaquismo, como les dije antes, totalmente relacionado con la histiocytosis X y con la fibrosis pulmonar idiopática, y en esa anamnesis no deben faltar los fármacos. Los fármacos que en una gran lista provocan fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar intersticial difusa. Cuadro clínico, disnea progresiva, tos, y acá está la clave del diagnóstico. Rales velcro, que ustedes se los confunden con los rales crepitantes de las neumonías. Los rales crepitantes de las neumonías son muy parecidos, pero los velcro los vamos a encontrar mucho más expandidos, bien al final de la inspiración, y es como realmente abrir un velcro, el abrojo. ¿Estamos? Y los dedos en palillo de tambor y uñas en vidrio de reloj, porque estos pacientes están expuestos a hipoxemia crónica. Entonces, en una FPI no nos va a faltar esto, pero no nos va a faltar, pero es una cosa que enseguida le miramos las manos a estos pacientes. Sospechamos, le miramos las manos. Chicos, ¿voy muy rápido o muy aburrido? Más o menos. No, Cuéntenme profe. la verdad. No, profe, va bien. Aburrido No, es, pero es un tema hermoso para dar una clase mucho más linda. Pero bueno, es lo que tengo hoy. ¿Qué va a ser? Entonces, es falta de tiempo, pero esto no falla. Dedos en palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, no falla. Y esos rales velcro que cuando ustedes los escuchan una vez, se emocionan, porque dicen, acá tengo un FPI, acá tengo una fibrosis pulmonar, una enfermedad intersticial difusa, algo de eso. Una neumonía voy a tener localizados los rales, excepto que sea una neumonía grave, y voy a tener también rales subcrepitantes a veces, y la pectiloquia áfona, y todo ese síndrome de consolidación. Acá no, acá voy a tener nada más que los rales velcro. Perdón, Estudio- profe, dijo que eran al final de la expiración y van a ser generalizados entonces también. Van a ser difusos, siempre lo encontramos en las dos bases, a predominio de Bien. una, por ejemplo, pero generalmente lo encontramos bilaterales, y son realmente como un velcro, como abrir el abrojo, así son. Bueno, Profe, ¿qué disculpe, ¿final de inspiración o final de expiración? ¿Cuál de de las dos? inspiración, de Ok, inspiración. Algunos podemos encontrarlos en la expiración, pero más que nada, Lautaro, en la inspiración, fin de inspiración. perfecto. A ver acá. Bueno, estudios complementarios. Placa de tórax, pilar fundamental en estas patologías, pilar fundamental. Placa de tórax que no va a tener una consolidación única. Acuérdense, está diseminado, difuso, algo, excepto que es un paciente con una neumonía grave, que ustedes lo van a ver gravísimo, mal, este paciente va a tener compromiso generalmente bilateral, difuso. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Tomografía con alta resolución. Nosotros queremos tratar de saber qué enfermedad tiene, porque nos vamos a manejar diferentes según es una o la otra en cuanto a la terapéutica. Y la tomografía con alta resolución nos puede dar algún indicio o decirnos, y esto es compatible con una fibrosis pulmonar idiopática, porque hay bronquiectasias periféricas, bivasales, difusas,
No bronquiectasias centrales, como les dije que había en otras patologías, en las enfermedades del colágeno o en la neumonitis por hipersensibilidad cuando se fibrosa, o bronquiectasias anteriores. Esto de la localización de las bronquiectasias nos ayuda un montón. Localización de las bronquiectasias. Las características de esas bronquiectasias que no solamente son por tracción, también la presencia de vidrio esmerilado, que ustedes lo habrán escuchado mucho con el COVID, el vidrio esmerilado que nos habla como de inflamación a grandes rasgos. ¿Dónde está situado? ¿Es difuso, de vértice a base? ¿Está más central? ¿Está periférico? Está asociado a bronquiectasias de tracción y eso habla de que perdió volumen y el vidrio esmerilado es por eso, como se ve en la FPI. Entonces, el vidrio esmerilado que no es característico de la fibrosis pulmonar idiopática y sí aparece en las enfermedades de colágeno mucho vidrio esmerilado, y nosotros decimos tiene mucho vidrio esmerilado cuando decimos que tiene mucha inflamación ese paciente, en la FPI aparece mucho menos y siempre asociado a bronquiectasias por tracción. Entonces la tomografía de alta resolución, como les dije, nos sirve para ver si tiene quistes, si tiene litiasis, si tiene con patrón de sarcoidosis, tiene unos ganglios gigantes en batata, como le llamábamos antes, de la sarcoidosis. Entonces, básica, una tomografía de alta resolución, que es una tomografía con cortes más finitos para poder ver toda la pequeña vía aérea y ver todos los trastornos y las alteraciones. Una espirometría, patrón restrictivo leve, moderado, severo, y la DLSO, que es el estudio de la difusión de monóxido de carbono, es un estudio caro. El doctor Maillo tiene en su clínica un difusor de monóxido, un estudio bastante caro, no hay muchos en el país. Acá tenemos la suerte de tener al doctor Maillo que lo tiene. Maillo, le estoy haciendo propaganda. Tiene, y ahora en el Instituto Emilio Coni, que es un instituto nacional de epidemiología que está atrás del Hospital Sayago, van a traer un difusor de monóxido, o sea que para los pacientes hospitalarios también vamos a poder hacer difusión de monóxido de carbono, y eso es una gran ventaja, porque estos pacientes medimos con la difusión de monóxido de carbono eso que dijimos antes de cómo está esa barrera alvéolo arterial de oxígeno. Podemos definir si ese paciente tiene predominantemente una difusión de monóxido alterada por enfisema o por enfermedad intersticial difusa, y qué grado de compromiso tiene. Y podemos hacer un seguimiento de la terapéutica. Entonces es muy, pero muy importante que podamos tener DLSO. Bueno, otra metodología de estudio, los gases en sangre. ¿Qué buscamos con los gases en sangre? Si necesita nuestro paciente o no necesita oxígeno. Recuerden que les dije ver el consenso argentino de oxigenoterapia crónica domiciliaria, y estos pacientes junto con los EPOC son los que más indicación tienen de oxigenoterapia domiciliaria. Recuerden que si no tienen hipertensión pulmonar, que lo vamos a buscar con el ecodoppler cardíaco, los pacientes con una PO2 de menos de 60 van a requerir menos de 55 van a requerir oxigenoterapia crónica domiciliaria. Pero estos pacientes a veces llegan a nuestro consultorio con saturaciones de 95, 96, y los hacemos caminar, ¿y qué encontramos? Que desaturan al caminar. Entonces, otro test que es simple, de bajo costo, al alcance de la mano, porque todos tenemos un saturómetro y todos tenemos un pasillo de 30 metros, los hacemos caminar, y si no tenemos el pasillo los llevamos a la vereda, que no es lo ideal, porque tenemos que tener un lugar con posibilidad de reanimar a un paciente para hacer un test de la caminata, pero observamos que el paciente desatura, que arranca a caminar con 94, 95 de saturación, camina y se va a 84. Y no te camina 400 metros en 6 minutos, camina 150, casi 200 metros en 6 minutos. Ese es el llamado test de la caminata. No sean locos y no se pongan a hacer un test de la caminata porque el paciente
puede descompensarse y hay que reanimarlo. Únicamente podemos llevar a la vereda a un paciente que está bien, que sabemos que predictivamente, pretest, digamos, no nos va a dar una caminata alterada, pero nunca en un lugar donde no se lo puede reanimar al paciente. Generalmente yo los hago en el sanatorio, donde hay que agarrar en todos los pisos, en un piso largo, en un lugar largo, ahí le hacemos el test de caminata. Ecodoppler cardíaco, como ya mencioné antes, para ver si tiene hipertensión pulmonar, o sea, si es hipoxemia crónica, ya le produjo al paciente hipertensión pulmonar y le produjo que un empeoramiento de su estado funcional, porque el paciente con hipertensión pulmonar se va a agitar más, y ni hablar si tiene un cor pulmonar, si ya compromete el ventrículo derecho y una insuficiencia cardíaca derecha. Otra cosa importantísima, como dijimos antes, el laboratorio inmunológico. Queremos descartar en estos pacientes siempre las enfermedades de colágeno, pedimos FAN, y de ahí todo lo que significa descartar las enfermedades de colágeno, factor reumatoideo, un artritest, pedimos anticuerpos anti-SM para descartar esclerodermia, le podemos pedir anti-RO, anti-LA, PANCA, CEANCA para las vasculitis, pero hacemos un laboratorio inmunológico completo, obviamente que un eritro y un proteinograma por electroforesis. Pruebas básicas para saber si estamos hablando de una función de colágeno, un trastorno de colágeno o no. Y las precipitinas. Las precipitinas son estudios en sangre que podemos hacer en algunos pacientes en los que sospechamos neumonitis por hipersensibilidad. Y usted va a decir, ¿cómo jodo esta tipa con la neumonitis por hipersensibilidad? Y porque es muy frecuente. Después de la FPI, la neumonitis por hipersensibilidad le diría que es la segunda causa. Las precipitinas que, haciendo un buen interrogatorio en la anamnesis, el paciente nos dice, sí, yo crío pajaritos hace un montón de años, o sí, yo vivo en un lugar que está lleno de loros y cotorra y los quiero matar con la gomera, pero no puedo. Bueno, a ese paciente le podemos hacer un panel de anticuerpos contra las plumas de los pájaros, y dentro de los pájaros separar de loro, de cotorra, de paloma. Sí, vivo enfrente de la Plaza de las Palomas, y sí, va a tener una neumonitis por hipersensibilidad, probablemente. Y sí, yo me dedicaba antes a las palomas mensajeras. Acá en nuestro país no tanto, pero en España está lleno. ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre de los que, algunos de ustedes, los que están acá se van a acordar. Ovipóparas no. Los que crían palomas, palomas mensajeras. A ver si alguno lo googlea. Porque yo no puedo agarrar el teléfono y charlar con ustedes a la vez, saben que soy grande. Pero bueno, tienen un nombre que no me lo acuerdo ahora. Colombófilos, algo así. Colombófilos, exactamente, colombófilos. Eso en España hay muchísimo. Yo estuve en el hospital de Valdebrón, en Barcelona, pasando justamente por el servicio de enfermedades intersticiales, porque allá, imagínense lo que es, divino ese hospital, tiene el sector neumonología, y dentro de neumonología tenía, por ejemplo, las obstructivas, dentro de ellas asma EPOC, después tenías el sector cáncer de pulmón, el sector investigación clínica, el sector fibrosis quística, y el sector enfermedades intersticiales difusas, y el sector trasplante. Yo estuve en el trasplante pulmonar y en el sector de enfermedades intersticiales difusas. Lleno de colombófilos, lleno de pacientes que criaban palomas. Entonces, en nuestro país no tanto, pero en esos países más. Un dato importante, nosotros a estos pacientes siempre le pedimos lavado bronquial. ¿Por qué? Porque queremos ver qué células tiene en esos lavados bronquiales. Si son predominantemente neutrófilos, nos inclinamos hacia un lado, si son eosinófilos hacia otro, si son linfocitos hacia otros, y hasta si tiene una hemorragia alveolar, es tan difuso y debutó con una hemorragia alveolar, como puede ser una enfermedad de colágeno, va a tener macrófagos cargados con hemosiderina y caída del hematocrito. Pero siempre le hacemos un lavado bronquial, y no se olviden la proteinosis alveolar,
que les dije antes que tiene como esa leche, ese lavado tipo de leche condensada, bien blanquecino, parece leche condensada. Entonces, el lavado bronquial nosotros pedimos siempre en estas enfermedades, primero porque, ¿qué les dije antes? Queremos descartar lo infeccioso, queremos descartar, y ahí le podemos pedir bacteriológico, baciloscópico, PCR para tuberculosis, le podemos pedir PCR también para hongos, para descartar lo infeccioso, y le vamos a pedir un citológico de ese lavado que tiene que ser mandado bastante fresquito para que el patólogo me diga, hay un 80% de neutrófilos o un 80% de linfocitos, eso va más para neumonitis por hipersensibilidad. Hay macrófagos alveolares con hemosiderina, es una hemorragia alveolar. ¿Estamos? Si es una FPI va a tener neutrófilos predominantemente. Entonces, el lavado bronquial lo usamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Biopsia pulmonar. La biopsia pulmonar no la podemos hacer en todos los pacientes, porque a veces son pacientes que tienen pruebas funcionales, esas espirometrías con un patrón restrictivo, muy baja capacidad vital forzada, y no se pueden biopsiar. ¿Qué alternativas tenemos para la biopsia pulmonar? Podemos pedirle al cirujano de tórax, si sospechamos sarcoidosis, le podemos decir que le haga una BTB, una biopsia transbronquial. Es una de las únicas enfermedades